nuevo la parresía en Dunamis, Señor, para poder compartir esa palabra de acuerdo a como tú lo tienes en tu corazón para esta congregación, Señor. Te damos gracias y sabemos que tú eres un Dios fiel y bueno, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú trabajes en cada corazón y en cada vida y que cumplas tu ministerio, el propósito y el llamado por el cual has sido establecido en medio de nuestra generación. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que tome su lugar y vamos a ir a esta palabra que nos manifiesta y que nos habla precisamente a nosotros de cómo el apóstol Pablo está allí expresando en este primer capítulo, además del saludo que hace desde el versículo 1, a aquellos hermanos de las iglesias en Colosas. ¿Dónde es ese lugar? Ese lugar está ubicado, o esta iglesia estaba ubicada, la iglesia de los colosenses, estaba ubicada en la parte de Turquía, en la parte norte de Turquía, al sur de Grecia. Entonces, el apóstol Pablo está prisionero y él escribe esta carta a los colosenses, dándoles a conocer el corazón que él tenía para ellos. Y hoy yo quiero hablarle a usted bajo el tema exhortación al crecimiento de una vida espiritual. El apóstol Pablo tenía un gran aprecio por los hermanos que estaban allí en la parte de Colosas, allí en Turquía, y él había basado prácticamente su vida en obedecer la voluntad de Dios para él. Y lo que hace el apóstol Pablo es que le escribe esta carta y les hace, además del saludo que manda junto con Timoteo, él los lleva precisamente a que ellos entiendan que desde que el apóstol Pablo escuchó de estos hermanos, no cesaba de orar por ellos. Y allí había un hombre llamado Epafras, que era el que enseñaba la palabra para cada uno de ellos. Es como decir Pedro aquí en Omaha, Nebraska, aquí en el sector de Miracle Hills, había ese hermano Epafras, que era siervo de Dios y que llevaba precisamente esa palabra para los hermanos de la iglesia de Colosas. Pero después de ese saludo, el apóstol Pablo, esta parte de esta carta pone como una amonestación, como un llamado de atención o como una exhortación que está basada precisamente en las necesidades espirituales que estaban sucediendo en aquel lugar. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Colosas para aquel entonces? Habían muchos que se habían autodenominado llamados por Dios y que empezaron a filtrar otra serie de enseñanzas que no eran bíblicas o que tenían solo un pequeño esbozo bíblico, pero que tenían una mala interpretación precisamente de esas enseñanzas. Entonces, el apóstol Pablo, viendo esta necesidad, llama a los hermanos a través de esta carta y les dice, y si usted puede verlo allí, en el versículo 9 del capítulo 1, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? ¿Que seáis llenos de qué? Pero dígalo como si hubiera sido no. Del conocimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que su oración es que ellos sean llenos del conocimiento de qué? De su voluntad. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos entonces qué es lo que Dios quiere, y entonces nuestra vida se direcciona precisamente hacia el lugar hacia donde Dios quiere conducirnos. El problema es que cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier bus,
cualquier subway, cualquier medio de transporte nos sirve, ¿cierto? Porque no sabemos a dónde vamos. Y la humanidad vive hoy día que no sabe ni siquiera para dónde va. Aún hay personas dentro de la iglesia que no saben ni siquiera para dónde van, y entonces eso hace que esas personas simplemente estén allí de una manera inerte e infructuosa, simplemente pasando sus días y ya. No sé si usted lo sabe, pero nosotros hemos sido creados no simplemente para comer, no simplemente para hacer actividades o para trabajar y ya. Dios nos creó con un propósito eterno. Usted y yo somos un propósito en las manos de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo allí que desde que escuchó precisamente de estos hermanos, no paran, no cesar es no parar de orar. Ellos están orando, ¿para qué? Por ellos, por los hermanos de Colosas, para pedirle a Dios que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Pero no es cualquier sabiduría ni cualquier inteligencia, sino es una sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, entonces vamos a entender que nosotros no vamos a poder dar respuestas espirituales si nuestros motivos no son espirituales. Todo lo que los seres humanos hacemos tiene dos componentes en nuestra vida. El primero de ellos se llama motivación. La motivación es el sentimiento o la emoción que tenemos por el cual nos movemos a hacer las cosas. Por ejemplo, a quien le gusta el dinero se siente motivado a movilizarse a trabajar para tener más dinero. Y aunque las jornadas son difíciles, su motivación le permite sostenerse en esa meta que se ha trazado. Pero no solo existe algo llamado motivación, sino que también existe algo que se llama intención. Y la intención es el por qué hacemos las cosas. Dos cosas que el apóstol Pablo tenía claras en la vida de los hermanos de Colosas y que hoy debemos tener claro nosotros sobre nuestra vida. ¿Cuál es nuestra motivación y cuál es nuestra intención? La motivación es la que nos moviliza, nos engancha y nos hace permanecer, pero la intención es la que precisamente nos dice por qué hacemos cada cosa. Yo quiero que hoy usted se haga una pregunta. ¿Cuál es la motivación de estar hoy en este lugar? Tal vez su motivación hoy de estar en este lugar fue porque se pusieron cita para verse aquí, luego salir de aquí a ir a compartir un almuerzo y una comida, y la motivación a lo que los movió a llegar a este lugar simplemente fue el completar una cita en un sitio de encuentro para poder hacer una actividad más tarde. Otros tienen la motivación simplemente para cumplir con una demanda personal, para mitigar o para... Bueno, voy a utilizar esta palabra para mitigar, ayúdame, Alicia. Para minimizar mi conciencia y tratar de estabilizarme dentro de mi lista check y decir, bueno, fui allá a la iglesia y ya cumplí. Pero otros tienen la motivación de realmente conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea que cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos que hacerlo de la manera que es digna. Y algo digno es algo que tiene una posición, una altura y que tiene una forma y una manifestación de expresión. Entonces,
Necesitamos nosotros tener la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder andar como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diferentes motivaciones. Y esas motivaciones son las que nos dicen realmente hacia dónde va nuestra vida. ¿Qué es lo que nos mueve? Por eso empecé hablando yo del tema de las reuniones, del tema de las horas, porque si nos damos cuenta, no es que no tengamos tiempo. El problema es que no tenemos la motivación para poder realmente poner nuestra vida en el orden de Dios, simplemente porque muchas veces estamos llenos de nosotros mismos y no nos interesa negociar esos espacios o esos lugares donde nosotros somos nuestro propio Dios. Porque es difícil hacer la voluntad de otros. No. Es difícil someterse a otro. Pero Dios está buscando, y a través de lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Colosas, es que ellos saben la situación que ellos están viviendo, porque además de tener unos vientos de doctrina y de palabras que no eran sabias, sino que eran erróneas, ellos estaban en el peligro de ser engañados o de ser confundidos. Nada diferente al peligro que tenemos hoy en día dentro de nuestro contexto religioso. Porque hay una cosa que se me hace bien curiosa, y es que nos hemos confundido y pensamos que la iglesia es un lugar de entertainment o de entretenimiento, y que la iglesia debe ser un lugar que satisfaga mis deseos y mis situaciones carnales. Y por eso vemos iglesias a la orden del día. Vemos iglesias con luces, humo, bailarinas. Vemos iglesias con speakers, motivadores que están hablando no desde la verdad de la palabra, que es la que te liberta, sino están hablando desde su interés para cautivarte y motivarte y tenerte allí sedado con sus enseñanzas y con sus posiciones. Pero la iglesia del Señor no es eso. Y el apóstol Pablo conocía claramente quién era Dios. Y por eso él envía esta carta de exhortación y de amonestación a los colosenses, para que ellos puedan entender y que necesitan precisamente hacer la voluntad de Dios. La iglesia nunca va a ser, o al menos una iglesia bíblica no va a ser un lugar de entretenimiento. La iglesia no va a ser un lugar, tal vez en donde lo que escuchas te va a hacer sentir confortable, porque estamos caminando en una posición totalmente hedonista. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la línea de pensamiento donde me dirijo caminando en todo lo que me produce placer y satisfacción. Entonces, vivo una vida hedonista centrada ¿en dónde? En el yo. Y entonces el apóstol Pablo está hablando precisamente allí a esta iglesia, y lo interesante de todo este asunto y de esta carta a la iglesia de Colosas es que inmediatamente después de que él manifiesta su saludo, las expresiones de cariño, las declaraciones de acción de gracias que Pablo establece para el hermano Epafras y para los creyentes que están reuniéndose allí en aquel lugar, en aquella iglesia, Pablo pasa rápidamente a amonestarles acerca de la seriedad que ellos necesitan tener de su caminar espiritual. A su vez, también les advierte sobre el serio peligro que involucra la falsa enseñanza que esta iglesia precisamente estaba enfrentando. Hay muchas enseñanzas que no son bíblicas y que las hemos abrazado simplemente por la comodidad
que estas enseñanzas traen a nuestra vida. Y hemos venido normalizando las cosas y poniéndolas en un tono que tal vez es conveniente para poder justificar mis acciones y poder vivir como a mí me parece. Entonces, esas falsas enseñanzas precisamente llevan a las personas a que tengan una claridad en su entendimiento y en su corazón, pero que la verdad no es ninguna claridad, sino simplemente es el poder escuchar lo que yo quiero escuchar. ¿A cuánto les gusta escuchar lo que quieren escuchar? ¿A cuánto les gusta que cuando están pidiendo algo les digan que no? Ninguno. ¿O sí? Y precisamente el apóstol Pablo está trayendo la claridad y hablándole a estos hermanos y los está llamando a la amonestación. No nos gusta la amonestación, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan que hacemos las cosas mal, porque en nuestro propio concepto, en nuestro propio orgullo, en nuestra propia posición, pensamos que todo lo hacemos bien. Y eso pasa desde los matrimonios, desde las familias, desde el núcleo de la sociedad, desde donde nosotros trabajamos. Y nos molesta que nos digan que no lo estamos haciendo bien. Y eso simplemente habla de la motivación y de la intención que hay en nuestro corazón. Porque cuando a mí me dicen que yo estoy haciendo algo bien, lo primero que pienso es, ¿y ese quién se cree para decirme eso? ¿Por qué me dice estas cosas? No, pues don perfecto, doña perfecta. O simplemente nos victimizamos y entramos en la posición y decimos, lo que pasa es que nos tienen bronca. Lo que pasa es que les caemos mal. Lo que pasa es que son racistas. Lo que pasa es que ellos no quieren. Y cuando estamos en el matrimonio o en nuestras relaciones personales, lo que decimos es, definitivamente es que ya dejó de amarme, o ya no le gusto, o ya no soy. Y lo que está pasando precisamente es que estamos escuchando las cosas que no queremos escuchar. ¿A cuánto les gusta que les digan que se han equivocado? Nos molesta. ¿Por qué? Porque naturalmente tenemos una posición de rebelión y de orgullo en nuestro corazón. Y entonces lo que hacemos muchas veces es que manipulamos el ambiente y manipulamos a las personas para mostrar la cara que queremos mostrar. Como decía Virgen, ahora lo mencionaba, algo que yo enseño muy recurrentemente, es que los seres humanos no somos lo que mostramos, sino somos lo que escondemos. Y Dios nos conoce. Y Dios sabe lo que guardamos en nuestro corazón. Dios sabe que aquí somos aparentes y nos ponemos la máscara. Pero en el fondo tenemos posiciones totalmente diferentes. Usted puede encontrar personas dentro de la iglesia que parecen la pareja ideal, son Dios le bendiga. Pero al cerrar la puerta de la casa, el maltrato, el abuso, las palabras desobligantes, las vulgaridades y hasta los golpes aparecen de repente. Y lastimosamente eso está dañando no solo el corazón de aquella persona que es víctima de eso, sino también está dañando el contexto de la iglesia y de la asamblea. Porque entonces entramos a hacer algo que criticamos a los demás. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque allá hay una cantidad de hipócritas. Pues bienvenido, no seas hipócrita, porque tú también tienes situaciones guardadas y contenidas en tu corazón. ¿De qué te crees tú que estás huyendo cuando tú mismo tienes situaciones dentro de sí que no están resueltas? Pero nos
gustan las apariencias, nos gusta vernos bien, nos gusta que nadie sepa nada. Pero se nos olvida que hay uno que todo lo conoce y es Dios. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes decidir lo que tú quieras, pero lo que no puedes hacer es engañar al Señor. Porque Dios te conoce y sabe quién eres. La reprensión, la exhortación, la amonestación es molesta. Porque la Biblia misma dice que la disciplina al principio parece ser molesta, pero que al final da un buen resultado. Y que aquel que se somete a la disciplina de Dios, entonces realmente es un hijo. Pero que si no se somete, entonces no es hijo, sino es un bastardo. Así lo dice claramente. Porque la disciplina, la amonestación y la exhortación simplemente son una manifestación del amor del corazón de Dios. Ahora tenemos que mirar la motivación y la intención que me lleva a mí a tener esa amonestación, esa exhortación, o mejor aún, mirar la motivación que el apóstol Pablo tenía para exhortar a los colosenses en ese lugar. Pablo no estaba preocupado y enfocado en los aspectos temporales, en las cosas sin importancia, en si los hermanos se vestían de azul o de verde, si tenían el altar de esta u otra manera, si ocupaban su dinero o sus cosas de una manera. A él no le importaban esos aspectos personales o temporales, no le importaban los aspectos físicos, no le importaban las necesidades materiales, porque simplemente eso es externo. Él estaba enfocado en las necesidades espirituales de estos creyentes. La pregunta del millón es en esta tarde: ¿cuál es la motivación que te ha traído hasta este lugar? ¿Cuál es la motivación que te lleva a conectarte? Si tú ahí que estás en las redes sociales, ¿qué te lleva a conectarte a ti? Y a buscar y a saber qué es lo que están diciendo. A veces la motivación simplemente es saber qué están diciendo, porque hay una comezón de oír. Y hay algo que yo digo siempre, que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. La mayoría de personas que dicen, venga, pero dígame qué le pasa. No, nada. No, pero tranquila, cuénteme. Yo sé que algo le pasa. Y entonces entramos en el espíritu de sospecha. Porque queremos saber. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Ayudar al otro? No, la motivación es saber el chisme. La motivación es enterarme de lo que yo no sé. Porque todo lo que nosotros no controlamos automáticamente nos asusta. Y el problema es que si tú no entiendes que nada tienes el control, pues vas a vivir con ansiedad, con estrés. Y tú ni yo fuimos diseñados para vivir de esa manera. Voy a enseñarles algo rápido. Y esto no tiene que ver nada con la escritura, sino les voy a hablar desde la psicología. La psicología habla que la ansiedad simplemente es el exceso de futuro. La ansiedad se manifiesta en las personas cuando no saben qué les traerá el futuro. Entonces, los niveles de ansiedad empiezan a aflorar. Y los que han sufrido ansiedad saben qué tan feo se siente eso. La ansiedad se manifiesta desde esa intranquilidad interior que no puedes explicar y no puedes saber por qué. Es un impulso de querer salir corriendo y de evitar las cosas. Pero la ansiedad puede escalar a otro nivel que se llaman ataques de pánico. Y los ataques de pánico son la
manifestación de un nivel de ansiedad demasiado alto. Y esos ataques de pánico se manifiestan con un temor súbito, o sea, que aparece de repente, un ritmo cardíaco acelerado, una falta de aire y una sensación de morir. Y hoy día esto es el pan de todos los días. Las personas que utilizan sustancias estimulantes, bien sea alcohol, bien sea cigarrillo, bien sea drogas, bien sea los famosos vapes que hoy día muchos fuman y dicen, no, esta es la forma de no hacerme daño. Pues yo le invito a que conozca un poquito más las incidencias que esta forma de fumar trae para tu vida, porque esos vapes van a ir dañando tus alvéolos pulmonares y la sustancia que tú estás aspirando, aunque no es nicotina, es una sustancia química que está dañando tu proceso de respiración y que está dañando tus alvéolos pulmonares y que entonces te está llevando a una autodestrucción. No sé ni por qué estoy diciendo esto, pero lo dije. Entonces, el apóstol Pablo estaba enfocado en las necesidades espirituales de los creyentes. Ahora bien, la palabra amonestar, la palabra exhortar o la palabra llamar la atención muy a menudo es vista como algo negativo, como algo malo, como algo que no es agradable. Yo tengo una pregunta en esta tarde. ¿Cómo ves tú a las personas que te llaman la atención en diversos escenarios? Trabajo, hogar, en el mercado, en la calle. ¿Cómo ves tú a las personas que de alguna manera nos reprenden o nos llaman la atención? Y la verdad, creo que ninguno de nosotros tiene una posición favorable al respecto. ¿Quién se cree? ¿Por qué lo hace? Si estamos aquí, el policía nos para. Es que es racista. Él me paró porque vio que yo era hispano. Pero no miraste la aguja cuántas millas ibas. Él no te paró porque eras hispano, él te paró porque infringiste la ley. Y en eso yo tengo experiencia. Entonces, vemos que el reprender o el exhortar es algo negativo. Y también es cierto que la podemos, y la haríamos bien si lo hacemos, ver la reprensión o la amonestación como algo positivo, como una advertencia, una señal de precaución, que nos está diciendo que por el camino que vamos no es el correcto. Tal vez tú en esta tarde estás sentado aquí para escuchar y decirte, detente porque el camino que estás transitando no es el correcto. Y es una advertencia y es una precaución en el amor que Dios tiene para ti. Dios de muchas maneras se hace ver y nos habla. Pero nosotros hacemos oídos sordos a lo que no nos gusta. Porque pensamos que con Dios podemos hacer lo que hacemos en el restaurante. Nos comemos lo que queremos, pero lo que no nos gusta lo hacemos a un lado del plato. Pensamos que con Dios funciona de la misma manera. Y yo te digo hoy, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado y tú no puedes seleccionar a tu propio criterio lo que tomas de Dios y lo que desechas. Porque la Biblia habla de todo el buen consejo de Dios.
Y el buen consejo de Dios siempre te va a llevar a un puerto seguro. Pero lo que pasa es que estamos tan llenos de nosotros mismos que la motivación y la intención de nuestro corazón es simplemente satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras necesidades. Pero el apóstol Pablo le está hablando aquí a los colosenses y desde el versículo 9 les manifiesta la motivación y la intención de su corazón, que no es más que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan andar como es digno del Señor. ¿Y eso a quién le va a servir? ¿Al apóstol Pablo? ¿Eso le va a servir a Dios? No, eso te va a servir a ti y a mí, porque nos va a permitir vivir como Dios nos diseñó. Y entonces eso nos va a llevar a tener algo que se llama bienestar. Nos va a traer precisamente la capacidad, con la sabiduría y la inteligencia, de conocer la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Una vez que usted conoce la voluntad y la sabiduría y la inteligencia espiritual para andar conforme Dios lo diseñó, agradándole y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Entonces tú vas a ser fortalecido con todo poder. ¿Fortalecido para qué? Yo les hago una pregunta, desde los más jóvenes hasta los más adultos. ¿Vivir es difícil o es fácil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vivir es fácil o difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué se hace difícil vivir? Porque las cosas no salen como yo quiero. Y al no salir como yo quiero, ¿qué hace? Me frustra. Y al frustrarme, me siento incompleto. Y me siento vacío. Vivir es difícil. Y vivir es difícil con Dios o sin Dios. Es difícil. ¿No? La diferencia es que cuando tú vives con Dios, la dificultad te edifica y te enseña en el amor que Dios tiene para ti. Y entonces se cumple lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, en donde dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Coma. Mire, si yo me lo sé también hasta con las comas, ¿sí ve? Bien, coma. Esto es, coma, otra comita. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la diferencia de vivir con Dios y de vivir sin Él es que cuando tú vives con Dios, todo lo que te pasa te ayuda bien conforme al plan y propósito que Él ha trazado para tu vida, y Él te va a llevar a crecer y a desarrollarte, y es una muestra del amor de Dios. Pero cuando tú no vives con Dios, vivir es difícil y también vas a tener problemas, pero la diferencia es que esos problemas te van a destruir. Y entonces vas a agarrar por el camino de la amargura, por el camino de la depresión. Ya no me quiere, ya no sé, me voy al Margaritas, al Guacamayas, a donde sea, me empujo lo que venga, tomo decisiones en contra de mi propio cuerpo. A mí me preguntaba una vez alguien y me decía: pastor, fumar es malo. Dios dice en la Biblia, ¿a dónde dice en la Biblia que no fumar?
Entonces cuando me vio, y yo le dije, no, no es malo. Me miró así como raro. Le dije, no, tú puedes fumar cuando quieras. Que Dios se vaya a ocupar, que te va a hacer el infierno porque fumas o no. No. Pero todo lo que tú siembres, eso mismo vas a recoger. Y la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, puro y agradable al Señor, porque es nuestro sacrificio racional. Y que aquel que no cuida este cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, dice que a sí mismo este le destruirá. Tú puedes fumar lo que tú quieras, pero yo también te digo que cuando te pique el cáncer te va a arrastrar como tú quieras. Cuando te pique el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, te va a arrastrar como tú quieras. Que cuando te den estos tiempos flu, neumonía, COVID o lo que sea, te va a arrastrar como tú quieras. Es tu decisión. ¿Es malo? Evalúalo tú. Y el Señor nos da precisamente la capacidad de poder ver qué es bueno y qué es malo. Dice el Señor que ha puesto el camino de la vida y de la muerte delante de nosotros. ¿Cuántos han visto Matrix, la película? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se la han visto? ¿Demasiado vieja para ustedes, que son tan jóvenes? Véansela. Ahí hay un mancito que se llama Morfeo y tiene una pastilla azul y una roja. Y le dice, si tomas la pastilla azul, tus ojos van a ser abiertos y vas a ver realmente en dónde vives y qué es la Matrix. Pero si tomas la pastilla roja, simplemente vas a dormir y te vas a olvidar de todo esto y vas a seguir. Pues el Señor nos pone la pastilla azul y la pastilla roja. Tú decides cuál es la posición que quieres seguir. Entonces, estas señales de advertencia o de precaución no son del todo negativas, sino simplemente son la expresión del amor de Dios en cada uno de nosotros. Son absolutamente positivas porque generalmente no guardan alguna clase de peligro, sino simplemente nos advierten hacia dónde debemos o no ir. Ese es el verdadero sentido que Pablo ofrece en este fragmento de la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Ofrece su amonestación a los hermanos de Colosas. Y también esa amonestación que es para ellos, también hoy nos habla a nosotros. Y nos dice realmente en qué estamos. ¿Quiénes somos? ¿Estamos llenos de la voluntad, del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿O simplemente ignoramos cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida y de la sabiduría de Dios para nosotros? El deseo de Dios es que tú y yo caminemos, pero no simplemente que caminemos, sino que caminemos como es digno, que caminemos en un camino digno. ¿Qué es un camino digno? Es un camino que tiene una posición y es un camino que se transita con paz, con tranquilidad y que se puede ver aún en medio de las dificultades como con dignidad caminamos siguiendo la voluntad de Dios. A propósito de esto, el mejor antídoto contra los errores, ¿a cuánto les gusta cometer errores? ¿Se han equivocado alguna vez? ¿Han cometido errores o no? Pues eso solo me ha pasado a mí. ¿Hemos cometido errores? Muchos, ¿cierto? A veces decimos, cuando estamos hartos, hasta nos pasamos de errores. Decimos como que ya todo lo empezamos a ver fatalista. Y eso pasa mucho en los matrimonios cuando
las cosas no van bien, o cuando la otra persona no es lo que yo espero o no reacciona como yo quiero, entonces digo, Alfonso, el peor error de mi vida fue verte con ese comercial. ¿Sí les hace familiar eso o no? Yo no sé qué estaba pensando en el momento. Mi hija, ubíquese. ¿Qué estaba pensando? O de pronto ni estaba pensando. También puede ser. Pero ustedes saben cuál es el mejor antídoto contra los errores. ¿Cuál es la mejor forma de no errar? ¿Quieren que se los diga? ¿O lo dejamos para dentro de 8 días? Porque ya el tiempo se me acabó. El mejor antídoto para los errores es caminar en la luz. Porque cuando usted camina en la luz, ve con claridad. Y entonces no va a tropezar. Y la mejor forma de no tropezar y de no errar es caminar en la luz. Y en la luz de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿No te quieres equivocar? Camina en la luz de Cristo. Y yo te invito que antes que emitas un juicio de valor contra cualquier persona. ¿Qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es una apreciación que yo construyo de acuerdo precisamente a mi percepción de esa persona. Y hacemos juicios de valor muy fácil. Miramos a alguien y decimos, ese es como ratero. ¿Cierto? Tenemos juicios de valor de ese cariño. O algo que no nos gusta o no nos parece, es como raro. O quién sabe con qué intención se está acercando. ¿O por qué me habrá dicho eso? Emitimos juicios de valor muy rápido. Pero antes de que usted emita otro juicio de valor así de rápido, primero piense. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Qué sentido tiene? Que tal vez me hayan amonestado, que me hayan reprendido, o que me hayan hablado diciéndome que esa u otra cosa no es bueno que yo la haga. ¿Cuál es el sentido? Porque aquí el apóstol Pablo precisamente está hablando de la necesidad que los hermanos de la iglesia de Colosas necesitan conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque Dios se revela de acuerdo a como Él quiere. A mayor exposición, mayor revelación. A mayor exposición de su palabra, mayor entendimiento, mayor revelación, mayor convicción y mayor transformación. Menos exposición, menos revelación, menos iluminación, menos conocimiento, ninguna transformación. Porque quien hace eso posible precisamente es Dios. Así es que nuestra reflexión para hoy, que empezamos esta serie de predicaciones sobre la carta a los Colosenses, ya que estamos terminando el primer mes del año 2024. Ya se fue un mes. Tan rápido, ¿no? Así, porque digo, así. Yo me acuerdo que hace que tenía 15 años, me parece que fue ayer, y ya va siendo como antier, porque ya estamos un poquito más lejos. Pero la idea es que podamos reflexionar en qué es lo que Dios quiere para nosotros, y en qué es que Dios nos amonesta y nos habla a través de su palabra, a través de estos primeros 14 versículos. Y yo le invito a que cuando usted esté en su casa, tome una Biblia, vaya a la carta a los Colosenses, que es en el Nuevo Testamento, y vuelva y lea esto.
Hay una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, o hay otra que se llama Nueva Traducción Internacional, Nueva Versión Internacional, que va a estar puesto en unas palabras un poco más inteligibles, más inteligentes, más comprensibles, para que usted lo pueda entender. Porque aquí no termina esto. Aquí simplemente es el abrebocas y la puerta, como cuando usted va a entrar a una casa. Acabo de abrir la puerta de la carta a los Colosenses para contarles que el apóstol Pablo, en su prisión, les escribe saludándolos, pero también les exhorta, les reprende, les llama la atención, porque ellos están en un peligro inminente y necesitan conocer y ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia, para que entonces no vayan a tener inconvenientes que les dañen y les lastimen. Amada Iglesia Verdad y Vida, hoy estamos abriendo la puerta para que a través de la carta a los Colosenses, en esta serie de predicaciones, podamos entender que Dios tiene una buena recomendación para nuestra vida y que Él nos advierte, nos reprende, nos amonesta antes de que nos duela. ¿A cuánto les gusta el dolor? ¿Les ha dolido la muela, una muelita alguna vez o no? ¿Les ha dolido la cabecita alguna vez? ¿Les ha dolido el estómago? ¿Una piernita? ¿El dolor es rico? ¿Nos gusta? No es agradable, ¿cierto? Pues para que no nos duela, en este nuevo año 2024, en donde se avecinan muchas cosas que no van a ser tan buenas, no podemos seguir estando como los venaditos que ustedes ven aquí, como si nada pasara, o como los conejitos que están por ahí en los jardines de nuestra casa, simplemente comiendo pastico, respirando y estando ahí, ignorando que tal vez hay un cazador a punto de dispararles y eliminarlos. No podemos vivir de esa manera. Entonces el apóstol Pablo nos está invitando a que abramos nuestros oídos, a que abramos nuestros ojos y que podamos tomar esta palabra para que podamos entender y estemos advertidos y preparados para lo que ha de venir. Pongámonos en pie y oremos. Yo le invito a que en esta tarde, ya terminamos, que usted pueda mirarse un poquito hacia adentro, que hoy podamos venir delante de su presencia y podamos decirle: Señor, aquí estamos. Señor, tú le estás hablando claramente a la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo está aquí claramente en ese primer capítulo, en esos 14 versículos, está hablándoles claramente y está manifestando su palabra de exhortación sobre esta iglesia que estaba tal vez desatendida o desprovista de conocer cuáles eran las cosas que estaban sucediendo en ese momento para ellos y los peligros potenciales que estaban allí enfrentando. Señor, tú nos amas, tú extiendes de tu amor y de tu gracia, Señor. Y la iglesia bíblica siempre te va a llevar a escuchar lo que no quieres escuchar. Muchas veces pensamos en buscar congregaciones de acuerdo a nuestras motivaciones y nuestras intenciones y a nuestra propia conveniencia y comodidad. Pero la iglesia que Dios escoge para que yo pueda exponerme al Evangelio, tal vez no es aquella que me agrada
en lo que escucho, sino totalmente lo contrario, que me confronta, que me desagrada, que me moviliza de mi zona de comodidad y me lleva realmente a cara descubierta a enfrentarme conmigo mismo frente a las verdades eternas que el Señor ha trazado para el hombre. La palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8, que la hierba se seca y que las flores se marchitan, o sea que son pasajeras, pero que la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. Creemos fielmente, Señor, que tu palabra es tu buen consejo. Espíritu de Dios, yo te pido que por favor tú traigas la claridad, el entendimiento y el conocimiento a cada uno de los corazones y de las mentes que has traído en esta tarde a este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que por favor nos des un espíritu enseñable para que podamos conocer la voluntad tuya, Señor, con sabiduría e inteligencia, para andar como es digno de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Padre eterno, que no tengamos en poco aquellos que nos reprenden, que nos exhortan y que nos llaman la atención, porque detrás de ellos, Señor, hay una manifestación de tu amor sobre cada una de nuestras vidas. Tal vez no nos puede gustar, tal vez nos puede incomodar, tal vez hasta nos puede enojar, y podemos hacer de eso un motivo para guardar resentimiento en el corazón. Pero si lo miramos desde el punto de vista correcto, Señor, vamos a atesorar a aquellos que nos exhortan, que nos reprenden, que nos llaman la atención, porque quieren lo mejor para nosotros. Esos son nuestros padres, esos son nuestros maestros, esos son las personas que están bajo autoridad, que nos permiten vernos realmente como nosotros somos y que nos ayudan, Señor, a tomar decisiones sabias. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, en este día, y vamos a seguir hablando durante los siguientes meses de esta carta a los Colosenses, donde vamos a entender precisamente las advertencias que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Colosas bajo el peligro del cual estaban ellos expuestos y que tal vez lo ignoraban, Señor. Al igual que nosotros como humanidad ignoramos el peligro que estamos expuestos al caminar en esta tierra y al mirar, Señor, las cosas que están por venir en este año para la humanidad, que están por venir para el próximo año. Tu palabra dice, Señor, que tú a tus hijos les muestras lo que ha de venir. Y tú, Señor, nos permites ver con claridad qué es lo que tú tienes reservado y nos permites ver con antelación o con anticipación lo que tú tienes para el pueblo y para la humanidad, para que podamos saber qué hacer en el momento de la dificultad. La diferencia que hace el caminar contigo al no hacerlo es que cuando caminamos contigo escuchamos tu dirección y tu palabra que nos conduce a un lugar seguro, por difíciles que las circunstancias externas sean. Pero cuando simplemente vivimos para nosotros, pues definitivamente, Señor, vivimos como los conejitos o como los venaditos, desprevenidos de los peligros a los cuales están expuestos y simplemente viven hasta que estos peligros los llevan o los afectan. Padre, yo te pido que por favor tú lleves hoy en paz a cada uno de mis hermanos, que esta semana, Señor, la colocamos en tus manos, y yo te pido que esta palabra tú traigas una meditación clara sobre la vida de los Enrique, sobre la vida de Carlos, sobre la vida de Patricia, de Vanessa, Señor, sobre la vida de cada una de las personas, sobre Emily, Señor.
sobre Isabela, sobre Juan Pablo, sobre Jaime, sobre Teresita, sobre Grant, Señor, sobre Marta, Padre, sobre Eric, sobre Martín, sobre Alba, Señor, aún sobre Melvin, sobre Katy, Señor, que nos vean a través de las redes sociales y a través de todos aquellos que nos ven en España, en el Valle de Texas, en México, en Colombia. Que esta palabra, Señor, pueda traer la claridad sobre cada una de nuestras vidas y que podamos vernos, Señor, delante de ti en ese nuevo año que estamos comenzando. Padre, colocamos nuestra vida y colocamos nuestro corazón en este tiempo y te pedimos, Señor, que nos conduzcas a un refugio seguro y que podamos estar salvaguardados de tu mano, sabiendo que tú eres un Dios fiel y bueno y sabiendo que tú nos sostienes, que tú nos alimentas, pero que sobre todo, Señor, nos amas, nos guardas y nos cuidas. Te pedimos en el nombre de Jesús por la vida de Xiomara, por la vida de los niños, por cada una de las personas que en este día no están en este lugar. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que traigas a ellos conciencia y claridad conforme a tu plan y propósito eterno, para que puedan exponerse a tu palabra y saber que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a vivir para ti y a conocer lo que tu palabra establece y dice, y que podamos entender, Señor, que tus planes son de vida y no de muerte, que son de salud y no de enfermedad, que son de bendición y no de maldición, y que esos planes, Señor, tú los tienes expresos para cada uno de nosotros, sabiendo que tú eres el Dios que nos cuida y que nos guarda. Padre, yo te pido que te reveles a la vida de cada uno de los que no te conocen o de los que no saben quién eres. Trae claridad, Señor. Espíritu de Dios, trae convicción de pecado, justicia y juicio, y que podamos entender y saber quién eres tú, Señor. Conduce a cada vida a nacer de nuevo, a encontrarse contigo y a tener la vida abundante que tú has trazado para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos y colocamos, Señor, esta semana en tus manos. Y si tenemos vida, Señor, de aquí al martes, que podamos encontrarnos en nuestro estudio bíblico, el miércoles en nuestra oración, el jueves en el otro estudio bíblico, el sábado en el devocional temprano, en el estudio de tu palabra, y el domingo en este lugar, nuevamente para exponernos a esta palabra y saber que lo que tú dices a través de esta carta para nuestras vidas, y que podamos entender la advertencia y la reprensión que el apóstol Pablo manifiesta a esta iglesia, y que tú, Señor, nos llamas a nosotros para ser edificados a través de ella. Te proclamamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar esta canción. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios y diciéndole: Señor, de gloria en gloria queremos verte, de gloria en gloria queremos ser un motivo de adoración, un motivo de alabanza precisamente para el Señor, y que podamos vivir de acuerdo a cómo